Mi nombre es Alfonso Viladoms y en esta ocasión vamos a hablar sobre las ondas sonoras y el oído humano. Esto dentro de una serie de blogs dedicados a ver lo que es high-end audio, o como antiguamente se llamaba high fidelity, o en español alta fidelidad, o simplemente hi-fi. ¿Por qué escuchamos sonidos? Gracias al aire circundante, al aire que respiramos, ya que las ondas sonoras se propagan a través del aire, a través del agua también y a través de metales también, pero por ejemplo no se propaga en el vacío. Si en este momento yo estuviera encerrado en una cápsula a la cual se le hubiera extraído todo el aire e hiciera esto, simplemente no oiría nada. Es más, un disparo junto a mi oreja no significaría el más mínimo sonido porque las ondas sonoras no se propagan si no hay un medio como el aire. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las ondas sonoras? ¿Por qué se produce sonido y este sonido llega a nuestros oídos? Simplemente porque en el momento en que yo hago esto, se produce una presión fuerte de aire que después va a producir una serie de movimientos en el aire mismo. Primero una presión, con presión fuerte, y el aire al tratar de regresar a su estado normal se va hacia atrás y entonces produce un enrarecimiento, precisamente un vacío. Nuevamente regresa hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y cuando llega este aire en ese movimiento a nuestros tímpanos, que es una membrana, son una membrana muy delgada y muy flexible, en el momento en que llega la presión del aire a nuestro tímpano, lo empuja hacia adentro. Y después, en el enrarecimiento, lo jala hacia afuera. Esto produce una vibración que después, a través del oído interno y unos elementos del oído interno, llegan a nuestro cerebro a través del nervio auditivo. Y este lo reconoce como un sonido, como en este caso, que es la palmada. Ahora bien, el sonido tiene varias características. La primera de ellas, una de ellas es la amplitud, quiere decir la intensidad del sonido, o como también se le llama, el volumen del sonido. Este se mide en decibeles y va de 1 decibel hasta X número de decibeles. Un decibel es la comparación entre el silencio absoluto y el sonido más pequeño que podemos percibir. Y por ejemplo, dentro de los sonidos más altos, a 120 decibeles, estamos en el umbral del dolor. Esto quiere decir que un sonido de una intensidad de 120 decibeles genera precisamente dolor sobre nuestros oídos. Más arriba de eso, más dolor. Pero esto es peligroso, ya que a estas intensidades de sonido es posible incluso en una muy fuerte quedarse sordo. Y si no, cerca de los 120 decibeles que mucha gente escucha, cerca de eso, el oído se va perdiendo, es decir, se va apareciendo una sordera relativa en la medida que se expone a este sonido. Conciertos de rock, curiosamente las bandas de viento generan hasta 120 decibeles, entonces muchas veces los músicos que atrás tienen trompetas fuertes, pues van en un momento determinado deteriorándose su oído precisamente por estos niveles más altos. Esto es amplitud. En la medida que la amplitud es mayor, entonces el sonido es más fuerte y menor, más débil. Las ondas sonoras se dibujan de alguna manera o se perciben como un ciclo. Un ciclo sería un círculo, pero también es posible dibujarlo de una manera en que suba, baje y vuelva a subir a su mismo lugar. Esta es una onda senoidal porque se parece precisamente al seno femenino. Entonces tenemos la parte, digamos, positiva, 0, y luego vamos a la parte negativa y otra vez a 0. Este es un ciclo. Y una de las características del sonido es la respuesta de frecuencia, que se mide en segundos, en un segundo, mejor dicho. Por ejemplo, nuestro oído responde, o el oído humano responde, básicamente entre 20 ciclos, 20 veces que se enrarece y se comprime el aire, y 20.000 ciclos, 20.000 veces que sucede esto. En los sonidos más graves están precisamente las frecuencias más bajas, es decir, de 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera, donde está el contrabajo, el bajo eléctrico, la parte izquierda del piano, etcétera.
Más o menos en el medio estamos hablando de 500 ciclos, 800 ciclos, 1000 ciclos, donde estaría la voz humana. Mientras más aguda es la voz, más ciclos hay. Es decir, que las mujeres tienen un sonido de más ciclos por segundo que, por ejemplo, nosotros los hombres. Y más de 5000 ciclos empiezan los agudos. Platillos, flautas, flautines, silbidos, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 20.000. Después de los 20.000 no escuchamos nada. A esto se le llama ultrasonido. Y por ejemplo, los perros sí pueden percibir 25.000 ciclos, nosotros no. Entonces, por eso existen unos silbatos que al soplarse, nosotros no lo percibimos el sonido, pero los perros sí es posible llamar a un perro en silencio para los humanos, pero él escucha ese silbato y acude inmediatamente. Esta es una característica típica y única del sonido que tiene que ver entre 20 y 20.000 ciclos. Ahora bien, si nosotros escogemos una nota central, que es el La, que sirve incluso para la afinación, este La está a 440 ciclos. Vamos a presionar el La central del piano y vamos a escuchar el La. Y un guitarrista va en un momento determinado a tocar ese mismo La de 440 ciclos en una cuerda. Vamos a escuchar una diferencia. El sonido del piano es diferente al de la guitarra. A esto se le llama timbre, incluso se puede decir el timbre del piano o el timbre de la guitarra o el timbre de la trompeta o el timbre de la voz. Esto se debe que además de producir la frecuencia fundamental de 440 ciclos, produce otras frecuencias adicionales que se suman a la original y estas frecuencias se llaman armónicas. Esto significa que se pueden duplicar, cuadruplicar, etcétera, etcétera, y depende del número de veces que esto suceda, es lo que le da el timbre a cada cosa en particular. En el caso del instrumento, pues el timbre del piano, que es diferente al timbre de la guitarra, aunque la fundamental del La sea 440 ciclos. Esta es la tercera característica del sonido. Por último, hay que ver que las ondas sonoras se propagan a 340 metros por segundo aproximadamente. Esto significa que si yo hago esto y una persona está a 340 metros, lo va a escuchar precisamente un segundo después. Si es tan fuerte que pueda llegar a 1 kilómetro, lo escuchará 3 segundos después. Es una característica que nosotros hemos visto muchas veces, que de pronto vemos en una tormenta el relámpago, la luz del relámpago, que es instantánea prácticamente a nuestros ojos, pero unos segundos después escuchamos su sonido. Nosotros podríamos calcular a qué distancia está el relámpago, simplemente, por ejemplo, si vemos que hay la luz del relámpago y tarda 6 segundos en ser escuchado. 6 por 3, 18, estaríamos hablando de que ese relámpago se produjo a 18 kilómetros de distancia. Quizás un poco menos, porque como el sonido se propaga más rápidamente en ambientes húmedos, bueno, es probable que sea más de 340 metros por segundo. 340 es el promedio con una humedad relativa. Bien, entonces, para resumir, tenemos las 4 principales características del sonido y de las ondas sonoras. 1, el volumen o intensidad, que tiene que ver con la amplitud de la onda. Segundo, la frecuencia, o sea, el número de veces por segundo que se producen los sonidos, que son de 20 a 20.000 ciclos. Esto es a lo largo. Y la tercera característica, que es el timbre, que tiene que ver con la frecuencia fundamental y la serie de armónicas que generan para dar un sonido particular a cada cosa. Finalmente, el sonido se propaga precisamente a aproximadamente 340 metros por segundo y esto significa su velocidad en el medio ambiente. Por ahora hemos terminado y nos veremos en la próxima para seguir hablando de high-end audio. Es muy importante esto porque curiosamente las ondas sonoras se lograron convertir en ondas electromagnéticas y a través de un sistema electrónico es posible escuchar algo que se grabó y que está presente en un equipo de audio. Gracias y hasta la próxima.